Bienvenidos a una nueva emisión de Desconectados. En el día de hoy hablaremos acerca de los riesgos que representa la inteligencia artificial en menores de edad, un desafío para la educación y el pensamiento crítico. Nos acompaña en la tarde de hoy Héctor José García Santiago, director de Gobierno Corporativo y TIC de la Universidad Javeriana. Héctor, muchas gracias por aceptar la invitación a Desconectados y bienvenido. Muchas gracias, Juan Luis, por la invitación. Bueno, Héctor, en primer lugar nos gustaría empezar hablando sobre puntualmente la privacidad y el uso de los datos en menores de edad. ¿Cuál es el contexto en Colombia y en el mundo? Bueno, uno de los principales riesgos de la inteligencia artificial es precisamente el Big Data. Sí. Usted que estudió Big Data, Sí, ese señor. tema del Big Data pues es una recolección masiva de data. Y toda esa recolección masiva de data pues presenta muchas preocupaciones y muchos retos, y especialmente cuando se trata de menores de edad. Hoy en día, muchos dispositivos y plataformas basados en inteligencia artificial, como pueden ser juguetes inteligentes, ¿no? Sí. Que hoy en día yo creo que todos nuestros hijos usan juguetes inteligentes, aplicaciones educativas. Mi hijo, que tiene 7 años, todos los días estudia en, digamos, una aplicación que se llama Matific, que tiene una base de inteligencia artificial. Entonces, todos estos dispositivos y las aplicaciones educativas hoy en día, en su mayoría, están basadas en inteligencia artificial. Y como están basadas en inteligencia artificial, pues recopilan información sensible, incluida incluso la ubicación y los datos biométricos. Por ejemplo, un reloj. Un peligro eso. Hoy en día, los papás, muchos de los papás les ponemos a nuestros hijos relojes que tienen GPS. Entonces, y es basado en inteligencia artificial, está conectado a Internet. Y al estar conectado a Internet y tener inteligencia artificial, pues si alguien intercepta este dispositivo, va a poder incluso ubicar a mi hijo y va a saber dónde está. Y no solo eso, sino que va a poder ingresar al celular y apoderarse de la cámara y, en fin, lo que ya se imaginará los riesgos que esto implica. Entonces, estos dispositivos pues hacen que nuestros hijos estén expuestos de manera permanente y sus datos estén expuestos. Sí. Pero no solo los datos, por ejemplo, que hablábamos ahorita de la ubicación, sino que hoy en día, ¿qué pasa si algún criminal de estos o un ciberdelincuente entra al dispositivo de mi hijo y puede empezar a captar la voz de mi hijo? ¿No? A través de este teléfono yo hablo con mi hijo. Entonces lo llamo y él me llama, tiene 7 años, pero lo hago sobre todo para ubicarlo. Se lo pongo es cuando no lo podemos controlar y está en un sitio lejano, ahí se lo pongo. Pero en ese momento, perfectamente alguien podría estar captando su voz y su rostro, ¿no? Entonces se están captando datos biométricos sensibles de nuestros hijos. Entonces, la exposición de estos datos puede poner en peligro sin duda la privacidad de los menores de edad y abrir la puerta a diferentes delitos como pueden ser la suplantación de identidad. Lo que hablábamos ahorita previamente, y es esa posibilidad de hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, que yo puedo imitar la voz de mi hijo y puedo, con la fotografía de mi hijo, con 3 imágenes de mi hijo, ya pueden crear ellos un avatar que se vea igual a mi hijo, como una persona de carne y hueso, y hable igual, Juan Luis. Entonces, digamos que eso es un tema supremamente delicado y se puede utilizar obviamente para fines ilícitos, incluso como el secuestro, extorsiones, estafas, pero también obviamente con fines comerciales sin el debido consentimiento de los padres. Este tema, y para dar algunas cifras, de acuerdo con la UNICEF, más del 80% de las aplicaciones y sitios web dirigidos a niños recopilan información personal, sin ofrecer obviamente la suficiente transparencia para que uno pueda dar la autorización frente al uso de esos datos. Eso significa que millones de datos de menores de edad están expuestos en la red sin ningún tipo de control. ¿Y qué puede hacer un padre de familia que de pronto no es tan cercano al mundo digital para intentar prevenir los riesgos que esto supone con respecto al cuidado de los datos, de la información personal de cualquier familiar, sea hijo, sobrino? Sí, esa es una pregunta, digamos, difícil porque digamos que la tecnología va a pasos agigantados, ¿no? Cada día hay un nuevo dispositivo
Pero, digamos, en general la recomendación además que hace la UNICEF, las recomendaciones que hacen los organismos multilaterales para prevenir este tipo de afectaciones en los menores y es la primaria, vamos a ponerle un límite en la edad a la cual mi hijo puede acceder a esta tecnología. Entonces, incluso ya hay una edad que se sugiere que son los 13 años. Entonces, se sugiere que hasta los 13 años nuestros hijos no puedan interactuar con inteligencia artificial. Claro, yo ya con mi hijo, con su reloj inteligente, estoy no cumpliendo esa recomendación. Digamos que es un equilibrio entre seguridad, pero bueno. Pero la recomendación es que, por ejemplo, sea a los 13 años, que no puedan acceder a dispositivos que tengan inteligencia artificial, incluidos robots. Ahorita podemos hablar un poquito de los robots que ya se encuentran en las casas y que tienen inteligencia artificial. Pues la recomendación es, primero, pongámosle un límite de edad para que ellos puedan acceder incluso al uso del celular. No debería, y también se recomienda que el uso del celular sea posterior a los 13 años, donde ellos tengan un poquito de capacidad para distinguir entre lo malo, lo bueno, y entre una noticia falsa y una noticia real, o un dato cierto y un dato falso. Entonces, la edad es un factor muy importante. Y el otro factor importante que uno recomendaría de manera general es que hoy todos los dispositivos que yo les doy a mis hijos tienen capacidad de monitoreo por parte de sus padres. Entonces, yo puedo restringir qué tipo de aplicaciones usan, qué tipo de páginas van a utilizar. Entonces, ese es el segundo, el control de los dispositivos. Hasta que mi hijo no tenga 18 años, yo tengo que controlar sus dispositivos. Claro, cuando sea adolescente va a ser una tarea difícil, sí, pero yo estoy en el derecho como padre de poder monitorear las aplicaciones que interactúan con mi hijo. Entonces, esas son dos recomendaciones generales básicas, pero son muy básicas, pero son las más importantes y las más aterrizadas. Ok. Dentro de esas recomendaciones, digamos, me llevan a una reflexión de un comercial que salió hace, no sé, por lo menos 5 o 7 años. Había una reunión de niños, varios de ellos usaban redes sociales y uno le dice al resto del grupo, nos vemos por el chat, nos hablamos por el chat. Y había uno que no usaba chat, no usaba esa tecnología, entonces dijo, listo, yo les caigo allá, como que iba a llegar físicamente a un lugar que se llamaba chat. Entonces, frente a lo que mencionabas, Héctor, de la restricción del uso de dispositivos inteligentes o con acceso a inteligencia artificial, ¿esto no puede representar también, digamos, una barrera de acceso al conocimiento, de acceso a esferas de socialización con amigos por parte de los menores que quedan restringidos por las recomendaciones de seguridad? Digamos que eventualmente sí, o sea, acá estamos, digamos, enfocándonos en los riesgos, sí, pero sin duda la inteligencia artificial tiene unas ventajas importantísimas para nuestros hijos y para la sociedad en general. Hoy en día uno no puede decirle a la inteligencia artificial no, porque de hecho va a llegar. Es como, para poner un poquito el ejemplo de Uber. Exacto. ¿No? Entonces, no, más Uber. No, pues es que es imposible porque ya todo el mundo está tan familiarizado con Uber que es imposible. Ahí es que reglamentarlo. Con la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. Aquí nos vamos a enfocar en los riesgos, pero sin duda la inteligencia artificial debe usarse en educación. De hecho, hace, no sé, 3, 4 meses estaba dándole una charla a todos los docentes del SENA para que usen en sus procesos educativos la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial como un apoyo, no como un fin en sí mismo, ¿no? Porque la pedagogía es lo más importante en los procesos de educación. Entonces, para responder la pregunta, la inteligencia artificial hay que usarla, pero hay que usarla de una manera organizada, responsable, con límites y con regulación. Entonces, es importante que haya regulación del uso de la inteligencia artificial en mi casa, ¿sí? En la casa. Los papás tienen que poner reglas en el uso de dispositivos que usen inteligencia artificial. Pero el colegio también debe tener reglas para el uso de la inteligencia artificial. Las universidades también tienen que tener reglas para el uso de la inteligencia artificial. Pero ¿la van a usar? Por supuesto que hay que usarla. De hecho, hoy en día mi mejor consejero es ChatGPT. Sí. Y yo creo que cuando uno empieza a usar la inteligencia artificial, uno ve las ventajas tan importantes que trae la inteligencia artificial. Hay que usarla, pero hay que usarla bajo ciertos parámetros y bajo ciertas, digamos, regulaciones y límites que se pongan dependiendo de la esfera en donde esté, incluyendo también gobierno.
Entonces, fíjese que eso parte incluso de una regulación, lo que llamaríamos los abogados un soft law, no es una norma obligatoria, sino como una recomendación, como el deber ser, pero en cada instancia, colegios, universidades, empresas, gobiernos, hay que usar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial llegó para quedarse y el que no use inteligencia artificial va a ser un analfabeta digital en inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial se está volviendo como la base de todas las tecnologías. Entonces hay que usarla, pero con responsabilidad. En cuanto, usted que viene del mundo pedagógico, académico, en cuanto a los sesgos de la inteligencia artificial enfocado hacia los menores de edad, ¿qué tanto se ha avanzado en la academia frente a este aspecto? Bueno, los sesgos son uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Desde que se empezó a hablar de inteligencia artificial, que realmente estás de moda, pero de inteligencia artificial hablamos desde, no sé si se recuerda la película Enigma. Sí, claro. Bueno, esa película Enigma, ahí se habla de inteligencia artificial, entonces estamos hablando incluso de hace más de 50 años que ya el concepto de inteligencia artificial está planteado. Pero hoy en día, digamos, y con más ahínco, con más refuerzo, se habla y se expresa que una de las grandes preocupaciones que se tienen con la inteligencia artificial son los sesgos. ¿Y por qué los sesgos? Porque ¿quién finalmente hace la inteligencia artificial? ¿Quién redacta el algoritmo? Usted también que estudió eso, Juan Luis, lo redactan los seres humanos. Exacto, los programadores. Y los seres humanos tenemos sesgos, ¿no? Tenemos sesgos que están dados por las circunstancias donde vivimos, lo que se llamaban derecho del realismo jurídico norteamericano de Jerome Frank, que decía que un juez no es imparcial 100% porque está sesgado por lo que tiene a su alrededor, ¿no? Porque la persona es de color, por ejemplo. Es afroamericano, entonces va a tener un sesgo por eso. Pero si nació en una familia católica y le llega un caso donde tiene que ver con eso, va a tener un sesgo. Es decir, los seres humanos, per se por nuestra naturaleza, no somos imparciales, estamos sesgados. Y entonces cuando se construyen esos algoritmos, esos sesgos se trasladan al algoritmo. Y yo, cuando estoy construyendo el algoritmo y lo estoy alimentando con esos datos y con esa big data, también puedo sesgar esa información que le estoy dando. Entonces, no por el hecho de que la inteligencia artificial me esté dando una respuesta, significa que sea una respuesta imparcial. Usualmente es una respuesta sesgada. Y eso es uno de los graves problemas de la inteligencia artificial en general. Y obviamente, para menores de edad, pasa exactamente los mismos, ¿no? Entonces, estos menores de edad pueden estar expuestos a sistemas que debido a esos sesgos promueven estereotipos, por ejemplo, o ofrecen contenidos inapropiados o desinformación. Para ponerle un ejemplo, en plataformas de inteligencia artificial, un algoritmo mal diseñado puede sugerir, por ejemplo, contenidos que generen prejuicios de género o de raza, ¿no? Que es lo que decíamos. Entonces, si yo estoy estudiando o revisando cierta información y esa está alimentada, por ejemplo, con datos de voto. Vamos a mirar el voto en la época de la historia de la humanidad. Seguramente toda esa data nos va a llevar a que la mujer no tiene los mismos derechos, que la mujer nunca ha sido igual. Entonces, un niño que empiece a captar toda esa información va a decir de pronto, oiga, no, es que no somos iguales. Las mujeres siempre han estado en una condición de inferioridad y empiezan a crear esos sesgos. Entonces, en menores de edad es especialmente sensible ese sesgo porque el niño no tiene esa capacidad y ese pensamiento crítico que lo pueda, digamos, llevar a determinar, oiga, no, esto ya sé que es un sesgo. No, él recibe la información pura y dura como le llega y eso le puede empezar a crear sesgos. Entonces, eso es uno de los, digamos, de las preocupaciones más importantes que hay en materia de inteligencia artificial y que también se extrapola o también es algo que tiene que ver o que afecta también a los menores de edad. Entonces, frente a esto, me surge una pregunta y es, así como se dictan capacitaciones, por ejemplo, para alguien que va a utilizar una herramienta de construcción para evitar hacerse daño, también debería implementarse algún tipo de protocolo antes de permitir que un niño, que un menor de edad tenga acceso a la inteligencia artificial. Sí, de acuerdo, Juan Luis, es
eso es un tema muy importante y ahí vengo un poco a traer a colación lo que hablábamos ahora, y es la inteligencia artificial debe ser regulada. Entonces, incluso cuando vaya a salir alguna aplicación basada en inteligencia artificial para los niños, antes de salir al público, debería tener o cumplir un checklist de alguna autoridad interna del país. Estamos todavía en pañales en eso, pero allá tenemos que llegar. Y seguramente lo vamos a ver. En un futuro cercano vamos a ver que ya empieza a legislarse, a establecerse incluso patrones éticos que deben superarse para poder poner una herramienta con inteligencia artificial en el mercado. Entonces, sí, la respuesta es sí. Todas estas herramientas deberían cumplir un protocolo, deberían cumplir como un checklist que haga la autoridad, por ejemplo, en materia de datos. Estamos hablando de datos. Cuando yo quiero saber si mi empresa cumple con las normas de protección de datos personales, yo hago un checklist que dicta la superintendencia para saber si estoy cumpliendo. Lo mismo va a pasar con inteligencia artificial. Seguramente la misma superintendencia de industria y comercio o estos entes de control y vigilancia van a emitir reglamentos, guías, donde uno va a poder chequear si una inteligencia artificial, por ejemplo, está provista o no de sesgos. Bueno, pero teniendo en cuenta, digamos, la mayoría de vacíos que existen frente al tema legal, porque el tema legal siempre, digamos que tiene un carácter reactivo más que preventivo, ¿no? Y ya la inteligencia artificial llegó, pero todavía no hay una regulación. ¿De qué manera se podría mitigar el impacto, por ejemplo, en el desarrollo emocional y social de los jóvenes frente a la inteligencia artificial, teniendo en cuenta el contexto de que estamos en pañales legalmente, como usted lo plantea? Sí, usualmente, digamos, países como Colombia son normativamente robustos, ¿no? Sí. Usualmente Colombia va un pasito adelante en la región en materia normativa. Sin embargo, ir a la par de la tecnología es imposible. O sea, Total. como bien lo mencionas, siempre la tecnología va mucho más adelante de la norma. Y la norma es reactiva, empieza a responder a situaciones concretas que le presenta, digamos, en este caso, la tecnología. Eso ha pasado. Nosotros todo el mundo ya hay inteligencia artificial y todavía nosotros no tenemos una norma de inteligencia artificial. Hasta ahora estamos viendo cómo creamos una legislación en materia de inteligencia artificial. Ciertamente, en lo que tiene que ver con el impacto y el desarrollo emocional y social de los niños, otro de esos riesgos relevantes es precisamente ese. Lo que tiene que ver con ese desarrollo emocional de nuestros niños de cara a la presencia de la inteligencia artificial en el día a día. La inteligencia artificial hoy en día, y ya han habido noticias incluso en Colombia, ha dado lugar a la creación de amigos y asistentes virtuales, ¿no? También juguetes inteligentes, ¿no? Que tienen que ver y que tienen una base de robótica importante. Sin embargo, la relación que los menores de edad establecen con estos sistemas puede tener consecuencias negativas. O sea, aquí estamos viendo el lado negativo del tema, de pronto en otro espacio hablamos de todo lo positivo, pero acá es como prendiendo un poco las alarmas frente a nuestros menores de edad y la inteligencia artificial. Entonces, es posible, y ya se han visto casos de niños que desarrollan dependencia emocional hacia esos amigos virtuales, hacia estos asistentes y hacia esos dispositivos, ¿no? Y eso, pues no hay que ser psicólogo para darse cuenta de eso, que uno está todos los días peleando con el hijo para que no esté pegado a los dispositivos. Y es que de hecho los papás también, digamos que descansan un poco en la tecnología, ¿no? Cuando ellos quieren descansar, tome su YouTube, su plataforma para que se entretenga y me deje descansar. Total, y cada vez va a ser peor, porque vamos a tener ya asistentes virtuales, avatars, que van a ser los amigos de los niños, y sobre todo en un mundo donde cada vez hay menos niños, ¿no? Antes todos teníamos 2, 3 hermanos, hoy mi hijo es un hijo único, y el 80% de los amigos de su curso son hijos únicos. Entonces, estos asistentes virtuales empiezan a ocupar un lugar muy importante en la vida de los niños y en el desarrollo emocional de los niños. Lo grave aquí es crear, digamos, esa dependencia, afectando la capacidad de formar relaciones humanas, empiezan a tener dificultades para poder interactuar, y obviamente pues eso representa digamos, temas muy complejos en temas de salud y en temas de relacionamiento,
en tema de hábitos. Entonces, esta interacción excesiva con sistemas basados en inteligencia artificial limita la oportunidad de los menores de edad para aprender habilidades sociales en sociedad, para aprender esas habilidades básicas en sociedad. Y para conversar con amigos, claro. Conocer gente nueva. Claro, lo que le pasaba a nuestros niños en la pandemia, que además ya les dicen los niños de la pandemia, porque claro, ellos tuvieron un proceso casi de 2 años donde no socializaban físicamente con otros niños. Y eso les genera unos temas psicológicos súper complejos que uno parece que no, o digamos el común de las personas no lo vemos, pero eso tiene afectaciones psicológicas supremamente graves. Ahora, si a eso le sumo que están dependiendo de dispositivos, ya hay casos de personas que incluso han llegado, niños que han llegado a suicidarse por estas dependencias con estos sistemas de inteligencia artificial. Un caso en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, ahí hay varios, ya hoy en día hay varios casos, incluso en Latinoamérica hay, en Colombia hay un caso que salió en El Tiempo publicado, donde una niña entró en depresión porque su amigo virtual, no sé si estaba prediseñado, cómo fue el tema, pero el caso es que dependió tanto de esta persona que llegó un momento en que no le contestaba lo que ella esperaba, empezó a sufrir de depresión hasta que sintió que ella estaba sola en el mundo, que ya su amigo no le paraba bolas y terminó la niña suicidándose por una dependencia, por un avatar que usa inteligencia artificial. Hay un caso interesante y para hablar de estas dependencias, en un artículo elaborado por María Carmen Núñez. Sí. Ella es una profesora de la Universidad de Barcelona que ha escrito y ha ahondado en estos temas y escribió un libro sobre la inteligencia artificial, los daños y los menores de edad, hablando de inteligencias artificiales autónomas, como los robots. Entonces, ella decía, hay robots, ¿qué pasa si ese robot que es autónomo, ellos lo venden y se lo entregan a la persona como un carro? Le entregaron su carro, es autónomo, él solo aprende y él solo habla, que es el mismo caso. ¿Qué pasa si ese carro causa un accidente? Ahora, ¿qué pasa si este robot le causa un daño al niño, bien sea físico o emocional? Pues María del Carmen Núñez nos hablaba de este tipo de tecnología y la implicación que tiene frente a los menores de edad, y digamos este impacto que tiene frente a la inteligencia artificial. Y de este estudio de María del Carmen Núñez se puede deducir que en el ámbito de la robótica al menos otros 2 elementos deben ser tenidos en cuenta al momento de evaluar los riesgos. El primero, la habilidad de los robots para replicar emociones humanas con alto realismo. Es que ya estamos frente a un avance de la tecnología que ya un niño no puede identificar si eso realmente es un humano, es otro o es un robot. Sí. Y entonces esa evolución, pues, y esa habilidad del robot de replicar esa emoción humana, pues representa un altísimo riesgo, sobre todo en temas de dependencia para los menores de edad. Pero es difícil detener eso en un mundo donde, digamos, obviamente impera el capitalismo y los medios de producción. Entonces siempre en esa búsqueda de innovación es como que va quedando depuesto el lado ético de las cosas, ¿no? De qué tan dañino puede resultar para la sociedad, para una persona. Sí, de ahí lo importante de regular, de ahí lo importante que los gobiernos regulen el uso de la inteligencia artificial en todo su espectro, incluyendo la robótica. Porque mencionaba yo ahorita, entonces un riesgo es que esta evolución tecnológica hace que estos avatars y estos asistentes virtuales sean casi iguales a un ser humano. Y lo otro es que mis niños están interactuando sin control, que ese es el otro riesgo. Ya tengo la tecnología, pero si la tecnología, yo soy padre y estoy supervisando, pues hay control. Pero lo que pasa es que está esta tecnología interactuando con mi hijo sin supervisión, que ese era el segundo, digamos, gran riesgo en esta materia de robótica. Hoy en día la mayoría de los niños, sus papás están trabajando. Sí. Y los niños están en casa. Y claro, acá en Colombia todavía estamos pues precarios en temas de inteligencia artificial, pero muy cercano. Ya encontramos incluso en las jugueterías robots con inteligencia artificial que pueden empezar a sostener conversaciones con nuestros hijos y que aprenden de esas conversaciones. Entonces se crea realmente un amigo virtual. Entonces
Esos dos elementos de la tecnología emulando al ser humano y la falta de supervisión se vuelven una bomba de tiempo para efectos de la IA y las emociones en nuestros niños. Ok, y frente al tema de la ciberseguridad en niños, digamos, ya ahorita lo tocábamos por encima del tema de cómo estas plataformas de juegos y demás van pidiendo datos, incluso datos de ubicación en tiempo real de los menores de edad y todo el riesgo que esto representa, ¿no? Porque puede, digamos, acceder a este tipo de información un criminal, un psicópata, un pedófilo y poner en riesgo la integridad física ya del menor, más allá de los daños que hemos hablado que puede generar a nivel psicológico, también representa un riesgo físico latente. Sí, la ciberseguridad y en general la seguridad digital, Juan Luis, es uno de los temas que de acuerdo al Banco Mundial va a ser uno de los temas, de los 50 temas más importantes en el próximo siglo. O sea, todos los días vamos a estar hablando de seguridad, de ciberseguridad, de delitos informáticos, y ya lo vemos, ¿no? Yo creo que ese es un lugar que se volvió un lugar común. Y en efecto, los dispositivos que están conectados a Internet, que ya lo veíamos, ¿no? Todos estos aparatos, dispositivos, el reloj, los juguetes, los celulares, por supuesto, que están conectados a Internet, pues son vulnerables a ataques cibernéticos. Desde que yo esté en la red, soy susceptible a un ataque cibernético. Y como lo veíamos ahora, pues como yo ya puedo incluso acceder con incluso este software Pegasus, que sí, eso ya es mucho más sofisticado, pero software de esa naturaleza, entran al celular, se apoderan del control de la cámara, del control del audio, pueden ingresar a los mensajes y toman un control absoluto del dispositivo. Entonces, ¿qué pasaría si los dispositivos que están ahí a disposición de mi hijo son vulnerados? Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Incluso hay casos donde se recomienda no comprar robots con inteligencia artificial para estos niños, porque incluso pueden ser víctimas de ciberacoso. Voy a darle algunos datos sobre ese tema. Entonces, la ciberseguridad, como decimos, es especialmente crítica en lo que tiene que ver con los juguetes, ¿no? En los juguetes que utilizan inteligencia artificial y que están conectados en la red, porque ahí, si el ciberdelincuente toma control del juguete, pues va a tener control de los datos de nuestros hijos e incluso le va a poder con el tiempo dar instrucciones. Imagínense, sal para robarlo, para secuestrarlo, saca el televisor, saca las joyas de tu mamá. O sea, este tema puede llegar a complicarse de una manera tal que es bastante crítico. Un reporte, por ejemplo, que emitió Infobae, sí, analizó un robot de juguete y concluyó que este tipo de elementos son ideales para facilitar los ataques cibernéticos. Por ejemplo, con videollamadas no autorizadas, secuestro de cuentas, cargas de software malicioso, entre otros. Otro dato, un portal que se llama Escudo Digital, que es un portal interesante que nos trae todos estos temas, estableció que cerca del 80% de los juguetes que incluyen inteligencia artificial tienen vulnerabilidades de software ocultas. Es decir, que tienen vacíos de seguridad que permiten que ingresen y tomen control del software. Entonces toman control del dispositivo. Asimismo, a partir de un estudio de Rapid7, que es otra consultora de tecnología, se encontró que el 90% de los dispositivos de Internet de las cosas, incluidos los juguetes, por supuesto, de nuestros niños, son susceptibles de al menos una vulnerabilidad. Es decir, todos los dispositivos están expuestos y están en riesgo. ¿Hay alguna manera para poder identificar, pues, los padres de familia, los tutores de estos menores, qué tipo de juegos o dispositivos tienen alto nivel de riesgo si pertenecen a este 80 y 90% que estamos señalando? El problema es que son cifras muy altas, ¿no, Luis? Sí. Entonces estamos hablando que el 90% de los juguetes, entonces es prácticamente todos. Entonces, nuevamente, ahí los padres tienen que empezar a tomar medidas de estar, digamos, controlar esos dispositivos. Usualmente todos estos dispositivos de menores de edad tienen controles parentales. Lo que pasa es que los padres no los usan, ¿no? Los padres pasan el control por alto, piensan que eso no es con ellos y después vienen los problemas. Entonces,
como casi la totalidad de los dispositivos, por no decir la totalidad, están expuestos a riesgos cibernéticos, donde pueden captar los datos y manipular los juguetes y con eso después manipular a nuestros hijos y captar datos de nuestros hijos, pues lo que tenemos que saber es que estamos en riesgo. Y cuando uno está en riesgo, pues toma medidas, como en estos casos controles parentales. Todos los juguetes, las aplicaciones, usualmente que vienen de Estados Unidos y de Europa, tienen controles parentales por obligación y lo que hay que hacer es ser juicioso y implementar esos controles parentales y estar vigilante de esos dispositivos, también estar vigilantes qué es lo que está hablando mi hijo con su avatar, qué es lo que está hablando mi hijo cuando ya hoy pueden jugar en línea, incluso con inteligencias artificiales, entonces estar supervisando permanentemente qué estás jugando, qué estás viendo, con quién estás interactuando, qué conversaciones tienes. Uno tiene que tener una comunicación fluida con sus hijos, interrogándolos en el buen sentido de la palabra para ver con quién están interactuando y qué están haciendo y evitar que hayan dependencias de juguetes con inteligencia artificial. O sea, a los niños hay que sacarlos al parque, hacerlos que interactúen con los demás niños. Estos niños que viven en un apartamento encerrados con los dispositivos en la mano, pues ahí hay problemas graves, tanto psicológicos como de seguridad en lo que tiene que ver con esa captación de datos a través de temas de ciberdelincuencia. Así es. Y bueno, ya frente a esto, digamos, las autoridades a nivel mundial han empezado a tomar ciertas medidas. Por ejemplo, en diciembre del 2024, del año pasado, se hizo la primera convención sobre el delito cibernético y digamos que emitieron unas recomendaciones generales en torno a estos cuidados que usted está planteando y también, digamos, que se inicie un proceso de sensibilización o un proceso de rehabilitación con los delincuentes o potenciales delincuentes cibernéticos para evitar delitos como, por ejemplo, delitos sexuales que se cometen a través de las plataformas digitales. Y es que ya, de hecho, se han empezado a tipificar algunos de esos delitos, por ejemplo, solicitud en línea, extorsión sexual, tomar, compartir y exponer imágenes sexuales de forma no consensuada, que son, digamos, de los casos más comunes que se han visto en la actualidad. Sí, de acuerdo, Juan Luis, ese es un tema supremamente delicado. Las plataformas de inteligencia artificial pueden, en efecto, facilitar la creación de material de abuso sexual infantil, que eso en Estados Unidos ya se conoce con las siglas de CSAM, y se ha observado que hay un incremento exponencial de estos casos. Por ejemplo, en el Reino Unido, la Agencia Nacional de Crimen reportó recientemente la aparición de más de 20.000 imágenes en foros generados por la inteligencia artificial de contenido de abuso sexual, lo que revela, por supuesto, el alcance y la rapidez con que este contenido puede producirse en línea, ¿no? Hay otro caso y otro dato también que se lo doy a Juan Luis, que es la línea cibernética de denuncias de Estados Unidos. Okay. Pues le cuento este dato. En el 2023 se recibieron más de 36 millones de reportes de casos específicos de imágenes sexuales generadas por inteligencia artificial. 36 millones. ¿Y si tienen las autoridades la capacidad de atender esta cantidad de denuncias, de casos? No, ese es otro de los grandes temas del Internet y de los delitos informáticos, que eso es otro capítulo, pero otro tema que da para otra sesión, pero este tema de perseguir el delito informático es supremamente complicado porque hay una anonimización del delito. ¿Qué significa eso? Que el delincuente se oculta detrás de la red. Entonces, para ponerle un ejemplo, yo puedo, si soy hacker y ciberdelincuente, ingreso a su computador, tomo control de él con un software malicioso, le envío un correo electrónico, usted creyó que era del banco, le dio clic, descargó mi sistema y yo tomo control. Y desde su dispositivo yo cometo delitos, como estos, ¿no? Entonces, ¿a quién después van a juzgar? Pues van a ir a Juan Luis, y llega la ciejina ahí de delitos informáticos a decir qué es lo que está pasando. Entonces, pero es que yo nunca en mi vida, y cuando uno va a ver, realmente es que entraron al equipo, ciberdelincuentes, tomaron control y desde ahí cometen los ilícitos. Entonces, esa anonimización del delito digital es uno de los temas
complejos en estos temas. Para que la gente no se preocupe tanto. Yo quedé preocupado ya con ese ejemplo. ¿Hay una trazabilidad que permita demostrar que mi dispositivo fue intervenido? Sí, claro. Digamos, desde el punto de vista del derecho penal y de la analítica de datos en temas de delitos, pues claramente yo puedo llegar a demostrar que, sí, mire, en tal fecha le dio clic a este correo, se instaló tal software malicioso, tomaron control, eso se puede rastrear, ¿no? Yo puedo hacer, digamos, a través de lo que se conoce como la ciencia forense digital, yo puedo tomar el equipo, hacer todo el escaneo del equipo y validar qué fue lo que pasó. Y ahí obviamente pues uno dice, no, en efecto no fue Juan Luis, sino entraron y le hackearon su equipo y con eso cometieron este delito. Entonces, tranquilidad frente a eso, porque siempre eso se puede rastrear. Pero usualmente es así. Cuando uno va a revisar todos los delitos de que le vaciaron la cuenta de ahorros a tal persona o que fue una página falsa y no sé qué, todo eso lo hacen desde dispositivos que son captados con software malicioso. Y por ejemplo, antes las autoridades se apalancaban del acceso a los mensajes y chats de Meta, lo que pues antes era Facebook. Sí. O sea, las plataformas que ellos han creado, las redes sociales. Pero desde el año pasado ellos impusieron un cifrado a los mensajes de estos chats y de las publicaciones, y eso dicen las autoridades en un reporte que presentó The New York Times, que ha representado una barrera para poder perseguir a estos ciberdelincuentes que están azotando a los menores de edad. Claro, es que eso debería estar regulado. Yo no debería poder abrir un perfil en Facebook si no me han validado mi identidad. Y como eso no sucede, entonces por eso vemos casos de todo tipo, de hurtos, etcétera, etcétera, a través de falsas cuentas de Facebook o de Instagram o de cualquier red social. Y en efecto, las redes sociales, hablando de redes sociales, es otro de los temas complejos con nuestros menores de edad. Y tocando ese tema, me acuerdo de un dato del Common Sense Media, que es otra consultora también en todos estos temas tecnológicos, que dice que aproximadamente el 60% de los menores de edad, entre 8 y 12 años, utilizan redes sociales y plataformas digitales que tienen inteligencia artificial, ¿no? Entonces utilizan TikTok y bueno, todas estas redes, y obviamente pues ahí están exponiendo sus datos, ahí están expuestos a todas estas imágenes que hablábamos ahorita de contenido sexual, y es bien complicado. Una investigación de la APA, que es la American Psychological Association, señaló que el uso de redes sociales con inteligencia artificial está asociado con mayores niveles de ansiedad y depresión entre los adolescentes. Que es la enfermedad del siglo XXI, la ansiedad, ¿no? Sí, ya hoy en día el tema de las enfermedades mentales y psicológicas ocupa el número 1 de enfermedades en Colombia y en el mundo. Ya está totalmente... Casi que una pandemia de enfermedades mentales. Sí, entonces, y fíjese que las redes sociales pues nos generan esto, ¿no? Imagínense tener mayores niveles de ansiedad y depresión por el uso de las redes sociales, ¿no? Entonces también otro ejemplo es el MIT de Media Lab, que mencionó que recientemente estos algoritmos de inteligencia artificial influyen en los pensamientos y preferencias de los menores de edad. De hecho, Instagram, si no estoy mal, fue demandada por 40 estados, cerca de 40 estados en Estados Unidos, porque se descubrió que, digamos, implementaban unas estrategias que generaban adicción en los usuarios de estas plataformas. Y si generan adicción, por ejemplo, en los adultos, en un niño que es más vulnerable, en un menor de edad, seguramente que es más fácil. Totalmente. Todas estas plataformas, estas inteligencias artificiales, están diseñadas para que los niños estén enganchados ahí, para que genere esa adicción digital. Entonces, y yo creo que también pasa en los adultos, ¿no? Sí, Cada sí. uno, ya quiero ver una persona que un día está sin el celular, ya es una adicción, o sea, ya es una necesidad. Literal. Obviamente, pues la mayoría lo utilizamos para trabajar, pero hay mucha gente que está 8 horas literal en redes sociales. Eso ya es una adicción, eso es un tema ya médico, ¿no? Para ponerle también otro dato, la OMC, que
que bueno, ahorita está viendo todo ese tema de discusión, que países saliéndose de la Organización Mundial de la Salud, pero es un organismo muy importante, Sí. indicó recientemente que el 30% de los adolescentes experimentan síntomas de adicción a dispositivos digitales, impulsados en gran medida por algoritmos de inteligencia artificial. El Es decir, 30%. el 30% de los adolescentes. O sea, estamos hablando de unas cifras que son realmente muy preocupantes y que deben prender las alarmas. Y obviamente en países como el nuestro, pues deben prender aún más las alarmas que estamos recibiendo. Tenemos el ejemplo de Europa, Estados Unidos. Bueno, preparémonos, pero bueno, desafortunadamente no pasa siempre así. Bueno, Héctor, yo quiero invitarlo a que hagamos una pausa y al volver de esta primera pausa en Desconectados vamos a hacer un juego para identificar cuáles son las inteligencias artificiales o las empresas que hacen inteligencia artificial de su preferencia y que finalicemos también el programa con una serie, una lista de recomendaciones para los padres de familia y menores de edad que tienen acceso a la inteligencia artificial. Hacemos una pausa en Desconectados y ya regresamos. Continuamos en este episodio de Desconectados con Héctor García, quien es el director de Gobierno Corporativo y TIC de la Universidad Javeriana aquí en Colombia, en Bogotá. Héctor, bueno, volviendo al tema de los riesgos de la inteligencia artificial, pues hay diferentes empresas en el mundo que, digamos, se encargan de realizar este tipo de herramientas digitales. Por ejemplo, OpenAI es una de las más cotizadas. Yo quisiera enfrentarla con otras de las empresas que se dedican a la creación de inteligencia artificial para que usted nos vaya diciendo cuál es la de su preferencia. Por ejemplo, entre Google DeepMind y Anthropic. Google. Entre Google DeepMind y Mistral AI. Google. Entre Google y xAI. Google. Entre Google y Meta. Google. Entre Google y OpenAI. Ahí sí me quedo con OpenAI. OpenAI es como la más potente, ¿cierto? OpenAI es la madre de las inteligencias artificiales, es donde está ChatGPT, que a mi juicio es la inteligencia artificial. Obviamente hay inteligencias artificiales para muchas cosas, sí, ¿no? Para crear diseño, música, arte, pero digamos la primaria, que es la básica, que es la de que yo puedo consultarle algo y me contesta con todo un contenido de todas partes, es OpenAI, es ChatGPT, y yo creo que para mí esa va a seguir siendo la madre de las aplicaciones de inteligencia artificial. Ok, Héctor, bueno, para finalizar este episodio de Desconectados, nos gustaría dejar una serie de recomendaciones para padres de familia, para cuidadores de menores de edad, con relación al uso responsable de las inteligencias artificiales. Bueno, yo diría que es fundamental que los padres y los adultos responsables entiendan y aborden los riesgos de la inteligencia artificial. La responsabilidad recae, por supuesto, en los desarrolladores de la inteligencia artificial, entendiendo por desarrolladores todo el ecosistema de inteligencia artificial. Entonces, quién crea la idea, quién la desarrolla, quién hace el algoritmo, quién hace los controles, en fin. Todos esos desarrolladores de IA tienen una responsabilidad importante en este tema, pero también los padres y los tutores y los educadores, refiriéndonos puntualmente a nuestros niños. También una responsabilidad de nosotros como padres, de los profesores, de controlar de mejor manera estos sistemas de inteligencia artificial, escoger muy bien las aplicaciones de inteligencia artificial. Hoy en día existen... yo me atrevería a decir que existen ya más de 1000 temas, por ejemplo, en educación de inteligencia artificial. Entonces hay que empezar a seleccionar, hay que ver cómo están construidas estas inteligencias artificiales para, digamos, seleccionar de mejor forma la que tenga menos sesgos, la que tenga menos riesgos de ciberseguridad, la que esté protegida, la que, por ejemplo, tenga cifrado, la que evite estos fraudes de suplantación. Por ejemplo, hay unas inteligencia artificial que, a pesar de que tengan cámara, no deja tomar foto, entonces bloquea que puedan captar el rostro del niño, no permiten grabar la voz. Entonces
hay una responsabilidad de los padres de empezar a actualizarnos en estas tecnologías para seleccionar las mejores posibles que eviten el riesgo de suplantación y de estafas y de seguridad. Es muy importante también, y lo ha dicho la UNESCO, que debido a todos estos riesgos de los países, y lo hablábamos al principio, se señale una edad mínima en el uso de los dispositivos y en el uso de interactuar con amigos virtuales, con avatars que tengan o que estén soportados en inteligencia artificial. La edad, como hemos dicho, aconsejable es de 13 años, pero esa es otra recomendación, que tenemos que, en lo posible, evitar que nuestros hijos interactúen con estos dispositivos que tengan inteligencia artificial, y ponerles esa edad mínima. Yo creo que esas son como las recomendaciones básicas que uno podría hacer para que se queden en la memoria de los padres y de los educadores. Bueno, Héctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este episodio de Desconectados. Y bueno, los padres, la recomendación para ellos es incentivar el pensamiento crítico, enseñar a discernir a sus hijos entre lo que es positivo y lo que no, para evitar ser víctimas de todos los ciberdelitos que se cometen a través de la inteligencia artificial y de los dispositivos móviles. Héctor, muchas gracias por haber participado de este episodio de Desconectados. Juan Luis, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias. También queremos agradecer al equipo técnico de Ucompensar Estéreo, a Tatiana, Ana María, Lady Hoyos, por supuesto también a Diego Solano en la cámara. Y bueno, a todos invitadísimos a que sigan las redes sociales de Desconectados. Estamos en Instagram, en Facebook y por supuesto también en YouTube y Spotify, donde podrán apreciar los capítulos completos de Desconectados. Nos vemos en una próxima emisión.